La flecha silbó a través del aire denso de Cora, 7 con la precisión letal de un depredador nacido para matar, su punta triangular brillando con el característico tono violáceo del veneno crestar. La toxina más mortal conocida en 17 sectores galácticos, capaz de desintegrar el sistema nervioso central de cualquier especie catalogada en menos de 30 segundos. Y la comandante S.Y. Rael de la Casa Luminosa ni siquiera la vio venir mientras coordinaba la retirada de su escuadrón a través de la jungla alienígena, sus 4 ojos compuestos enfocados en la pantalla holográfica que mostraba las posiciones enemigas, sus escamas iridiscentes reflejando la luz carmesí de las 3 lunas que colgaban sobre el dosel arbóreo como testigos silenciosos de la masacre que se desarrollaba, porque esto era una masacre, no una batalla. Su gente estaba siendo cazada como animales por los cazón, los malditos cazón con sus arcos primitivos y su conocimiento ancestral de cada centímetro de este infierno verde, y ella sabía que iban a morir todos, cada uno de sus 32 soldados quedaría colgando de los árboles sagrados como ofrenda a los dioses hambrientos de los nativos, hasta que algo imposible sucedió, una mano de 5 dedos, rosada y extrañamente suave comparada con las garras que ella conocía, apareció desde su flanco ciego y atrapó la flecha en el aire a escasos centímetros de su cuello expuesto, y cuando S.Y. Rael giró con su arma de plasma lista para incinerar a quien fuera lo suficientemente estúpido como para acercarse sin anunciarse, se encontró mirando al humano, el único representante de esa especie recién contactada que había insistido en unirse a la expedición pese a todas las advertencias del Alto Consejo. Marcus Chen decía llamarse, un nombre simple para una criatura aparentemente simple, bajo según los estándares galácticos, con apenas 1,80 m de altura, delgado, sin armadura natural ni garras evidentes, sin capacidades psíquicas detectables ni glándulas venenosas, solo esa piel vulnerable cubierta por un traje de combate que cualquier mercenario de segunda consideraría obsoleto, pero había algo en sus ojos. Esos ojos extraños con el blanco visible rodeando un iris marrón que la miraba con una intensidad que hacía que sus escamas se erizaran instintivamente, algo antiguo y peligroso que acechaba detrás de esa apariencia inofensiva. Y ahora ese humano sostenía la flecha envenenada con su mano desnuda, porque él idiota se había quitado el guante y la punta estaba presionando contra su palma, perforando la piel, y S.Y. Rael podía ver la sangre roja, tan roja, más roja que cualquier sangre que hubiera visto, brotando alrededor del veneno que ya debería estar matándolo, ya debería estar convulsionando en el suelo con espuma saliendo de su boca, pero Marcus solo sonrió, esa expresión extraña que los humanos hacían mostrando sus dientes blancos, y dijo con voz tranquila: comandante tiene compañía, antes de lanzar la flecha de vuelta hacia la oscuridad de la jungla con un movimiento fluido de su brazo, y el grito gutural que siguió confirmó que había encontrado su objetivo, un cazador cazón menos en el mundo, pero no había tiempo para celebraciones porque el veneno, el crestar, estaba en su torrente sanguíneo. S.Y. Rael lo sabía, lo había visto matar a especies con metabolismos 3 veces más resistentes que el de los humanos, y sin embargo Marcus simplemente se envolvió la mano con un trozo de tela rasgada de su uniforme y volvió a empuñar su arma, un rifle de proyectiles cinéticos primitivo que usaba explosiones químicas para propulsar pedazos de metal, tecnología que la galaxia había abandonado hacía 1000 años, y antes de que ella pudiera ordenarle que se reportara a la enfermería, que dejara de ser un héroe suicida y aceptara su muerte inminente con dignidad, Marcus ya estaba moviéndose, desapareciendo entre la vegetación con un silencio que no debería ser posible para alguien de su tamaño, y ella escuchó los disparos, ese crack 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 distintivo de las armas de pólvora, seguido por más gritos, más enemigos cayendo, y su segundo al mando, el viejo Texal con sus cicatrices de 100 batallas, susurró con reverencia y horror mezclados. Los antiguos textos hablaban de ellos, los caminantes de muerte, los que no caen, pero S.Y. Rael no tenía tiempo para mitología mientras reorganizaba a sus tropas, establecía un perímetro defensivo y trataba de no pensar en él humano que debería estar muerto pero aparentemente había decidido convertirse en su guardaespaldas no solicitado, y pasaron las horas de combate esporádico mientras se abrían paso hacia la zona de extracción, y Marcus aparecía y desaparecía como un fantasma, siempre en el lugar correcto, siempre salvando al soldado que estaba a punto de caer, siempre moviéndose cuando debería estar paralizado por el veneno, cuando debería estar muerto, y finalmente alcanzaron el claro donde la nave de rescate descendía rugiendo a través del dosel, y mientras sus soldados supervivientes, 19 de 32, mucho mejor de lo que había esperado, subían por la rampa, S.Y. Rael agarró a Marcus del brazo y lo obligó a detenerse, a mostrarle la mano, y cuando él obedeció con esa maldita sonrisa tranquila todavía en su rostro, ella vio la herida,
hinchada y púrpura alrededor de los bordes, claramente infectada con el veneno, pero cerrándose, sanando ante sus propios ojos, y susurró y Marcus se encogió de hombros, un gesto humano que ella estaba empezando a reconocer como su respuesta para todo, y dijo: evolucionamos en un planeta de clase muerte, comandante, donde todo quiere matarnos y todo es venenoso. Nuestros cuerpos aprendieron a adaptarse o morir, supongo que elegimos la primera opción, y había algo más en sus ojos ahora, algo que parecía una pregunta no formulada, y Rael entendió en ese momento que su vida le pertenecía a este humano, que por las leyes antiguas de su pueblo, por el pacto de sangre que no se invocaba hacía generaciones, ella era suya, su espada, su escudo, su sombra hasta que la muerte los separara, y cuando se arrodilló allí mismo en la rampa de embarque, ignorando las miradas atónitas de su tripulación, y pronunció las palabras rituales en el idioma alto que incluso los traductores universales respetaban lo suficiente como para no traducir, vio la confusión en el rostro de Marcus, pero también la aceptación. ¿Por qué? Quizás los humanos no entendían el pacto, pero entendían el honor, entendían la deuda, y cuando él colocó su mano ensangrentada sobre su cabeza inclinada, sellando el vínculo, Rael supo que el universo acababa de cambiar, que había apostado su futuro a una especie que atrapaba flechas envenenadas con las manos desnudas y sonreía ante la muerte, y por primera vez en esta noche horrible, sintió algo parecido a la esperanza. El escándalo estalló antes de que la nave de rescate siquiera completara el acoplamiento con la estación orbital Centinela Prime, porque aparentemente alguien de la tripulación había transmitido imágenes del pacto. Y ahora todo el Alto Consejo de las 100 razas estaba convocando una sesión de emergencia para discutir cómo una comandante de la Casa Luminosa, descendiente directo de la tercera dinastía, heredera de 200 glorias militares, había jurado lealtad eterna a un humano, a un representante de una especie que apenas llevaba 3 ciclos estándar en el espacio interestelar, que ni siquiera había desarrollado viaje superlumínico propio antes de que la delegación comercial Zanari los encontrara por accidente mientras cartografiaba rutas de comercio en el brazo de Orión. Y Rael podía sentir el peso de 1000 miradas sobre ella mientras caminaba por los pasillos de cristal refractante de la estación, sus escamas todavía manchadas con la sangre de Cora. 7. Porque se había negado a limpiarse, se había negado a cambiarse el uniforme destrozado, había ido directamente desde la bahía de aterrizaje a la cámara del juicio con Marcus caminando 2 pasos detrás de ella como dictaba el pacto, y podía escuchar los murmullos, los siseos de desaprobación de los dignatarios saurianos, las chitinosas risas burlonas de los representantes aracnoides, el silencio gélido de los altos etéreos con sus cuerpos translúcidos flotando en sus esferas de contención, todos juzgándola. Todos preguntándose si había perdido la razón en la jungla, si el trauma del combate había fracturado su mente, pero ninguno de ellos había estado allí, ninguno había visto a sus soldados siendo cazados como presas, ninguno había sentido el silbido de la muerte pasando a centímetros de su cuello solo para ser detenida por una mano que no debería haber sido lo suficientemente rápida, lo suficientemente valiente, lo suficientemente estúpida como para intentarlo. Y cuando finalmente se plantó frente al semicírculo de los 13 jueces supremos, con sus tronos elevados proyectando sombras como guillotinas sobre el suelo pulido, fue el patriarca Zenokei quien habló primero, su voz resonando con la autoridad de sus 400 años de vida, sus 6 brazos entrelazados en el gesto tradicional de decepción profunda, diciendo: has traído vergüenza a tu casa, Rael de la luz, has invocado un rito sagrado por un ser que ni siquiera comprende su significado, y ella sintió la ira arder en su pecho, caliente y brillante como un sol moribundo, pero antes de que pudiera responder, Marcus dio un paso adelante, un solo paso que rompió el protocolo de 1000 maneras diferentes porque los vinculados por pacto no hablaban ante el consejo sin permiso, no se movían sin orden, no desafiaban a los jueces con su mera presencia, y sin embargo allí estaba él, con su 1,80 m de altura que lo hacía parecer diminuto comparado con las formas majestuosas que lo rodeaban, su uniforme rasgado y su mano todavía vendada con tela ensangrentada, y dijo con esa voz tranquila que de alguna manera llenaba toda la cámara con el debido respeto: patriarca, entiendo perfectamente el significado. Y el silencio que siguió fue tan absoluto que Rael pudo escuchar su propia sangre pulsando en sus oídos, porque nadie interrumpía a Zenokei, pero Marcus continuó, implacable como una marea. La comandante me ha ofrecido su vida en pago por la mía, ha jurado ser mi espada hasta que la muerte nos separe, y yo he aceptado esa responsabilidad porque en mi mundo, cuando alguien te confía algo tan precioso, no lo desprecias rechazándolo, lo honras estando a la altura de ese regalo, y Rael vio algo parpadear en los ojos del patriarca, algo que podría haber sido sorpresa o quizás respeto, pero fue la matriarca Let,
líder de la propia Casa Luminosa de SY Rael, quien se inclinó hacia adelante en su trono de luz solidificada y preguntó con un tono peligrosamente suave. ¿Y crees que puedes protegerla, humano? ¿Crees que tu especie primitiva, con su tecnología inferior y sus cuerpos frágiles, tiene algo que ofrecer a cambio de la lealtad de nuestra mejor comandante? Y Marcus sonrió. Esa sonrisa de depredador que SY Rael estaba empezando a reconocer, y dijo: permítanme hacer una demostración, antes de que cualquiera pudiera detenerlo. Antes de que los guardias cortanos con sus armaduras de batalla pudieran siquiera procesar la amenaza, Marcus se movió, y lo que sucedió a continuación sería debatido en las academias militares durante generaciones, porque de alguna manera, sin mejoras cibernéticas visibles, sin campos de refuerzo personal, sin nada más que músculo y hueso y esa determinación feroz que parecía definir a su especie, cerró los 15 metros hasta el guardia más cercano en menos de 2 segundos. Desarmó al cortano de 2,5 metros con un movimiento de torque que aprovechaba la física básica contra la fuerza bruta, y tenía el rifle de plasma apuntando al techo antes de que el arma pudiera calibrar sus biosignaturas y autodestruirse por uso no autorizado. Luego lo dejó caer, dio un paso atrás y levantó las manos en un gesto universal de paz. Mientras el guardia humillado rugía y 3 más convergían con armas cargadas, pero la matriarca levantó una mano, deteniéndolos, y en sus ojos antiguos SY Rael vio algo que no esperaba: fascinación, y SY Led preguntó: ¿velocidad mejorada genéticamente? Y Marcus negó con la cabeza. Entrenamiento estándar de infantería terrestre, 30 semanas de campo de entrenamiento básico más 18 meses de especialización en combate, y eso causó un murmullo entre los jueces porque 30 semanas no era nada. Los soldados de la Alianza Galáctica entrenaban durante años antes de ver combate real, y el general Caxtor, el estratega militar supremo de las fuerzas combinadas, se inclinó hacia adelante con sus placas dérmicas tintineando con interés y preguntó: ¿cuántos como tú tiene la Tierra? Y la respuesta de Marcus fue simple, devastadora en su simplicidad: aproximadamente 400 millones en servicio activo o reserva en cualquier momento dado, general, sin contar fuerzas de seguridad locales, personal de aplicación de la ley, o civiles con entrenamiento militar obligatorio. Y SY Rael observó cómo ese número aterrizaba en la cámara como una bomba de antimateria, porque la población militar combinada de las 100 razas sumaba quizás 150 millones distribuidos a través de 200 mundos, y aquí estaba esta especie recién llegada afirmando que tenía casi 3 veces eso en un solo planeta, y el patriarca Zenokey intercambió miradas con sus compañeros jueces, y SY Rael pudo ver los cálculos sucediendo detrás de esos ojos ancestrales, las implicaciones políticas, militares, el cambio sísmico en el equilibrio de poder que los humanos representaban si resultaban ser la mitad de capaces que este único ejemplo sugería. Y fue entonces cuando las alarmas comenzaron a sonar, luces rojas inundando la cámara mientras una voz automática anunciaba alerta de combate. Naves no identificadas emergiendo del hiperespacio, formación de ataque, todos los elementos militares a estaciones de batalla, y el caos erupcionó mientras los jueces se levantaban de sus tronos, mientras guardias corrían hacia posiciones defensivas, mientras las pantallas holográficas brotaban del aire mostrando 25 contactos hostiles, cruceros de guerra clase devastador con insignias Cazón, porque aparentemente los nativos de Cora 7 no eran tan primitivos después de todo. Habían estado escondiendo una flota, jugando el papel de cazadores tribales mientras construían un poder capaz de amenazar a la mismísima Centinela Prime, y la matriarca SY Led miró a SY Rael con algo que podría haber sido orgullo o desesperación y dijo: comandante, toma lo que queda de tu escuadrón y refuerza el ala delta, tenemos 20 minutos antes de que estén en rango de armas. Pero Marcus ya estaba moviéndose hacia la salida, verificando su rifle primitivo, y SY Rael lo siguió porque el pacto significaba que donde él iba, ella iba, y mientras corrían por los pasillos resonantes hacia la bahía de combate, él dijo sin aliento: sabes que esto es una locura, ¿verdad? Soy solo un infante de marina perdido a millones de años luz de casa. Y ella respondió, sorprendiéndose a sí misma con la verdad en sus palabras: y eres el único que atrapó la flecha. La bahía de combate era un hervidero de actividad caótica cuando llegaron, con pilotos de 6 especies diferentes corriendo hacia sus cazas mientras los técnicos gritaban advertencias finales sobre niveles de combustible y calibración de armas. Y SY Rael buscó su escuadrón entre el caos, encontrando a sus 19 supervivientes de Cora 7 ya reunidos junto a sus naves asignadas, interceptores lanza de luz capaces de alcanzar velocidades suborbitales en 4.2 segundos, armados con cañones de
plasma gemelos y suficiente blindaje reactivo para resistir al menos 3 impactos directos antes de desintegrarse, pero el problema era que los cruceros cazón que se aproximaban tenían baterías de 200 cañones cada uno. Y la matemática era simple y brutal: 25 naves contra los 12 cazas que Centinela Prime podía desplegar en el tiempo disponible significaba que iban a morir, todos iban a morir, a menos que sucediera un milagro. Y S.Y. Rael no creía en milagros hasta que Marcus preguntó: ¿tienen naves de un solo tripulante? Mientras observaba los cazas con esa expresión analítica que ella estaba empezando a asociar con ideas peligrosas, y ella respondió: sí, pero no estás certificado, no has entrenado en nuestros sistemas. Te matarías antes de salir de la bahía. Y él sonrió esa sonrisa de depredador y dijo: comandante, con el debido respeto, he volado todo desde helicópteros atmosféricos hasta transbordadores orbitales, y una nave es una nave, lo cual era absolutamente falso porque los sistemas de control alienígenas usaban interfaces neuronales que requerían meses de aclimatación, pero antes de que pudiera argumentar, el jefe de bahía, un cortano de 3 ojos llamado Brektal, apareció empujando un carro antigravitatorio que llevaba algo que hizo que el corazón de S.Y. Rael diera un vuelco: un interceptor sombra, el modelo experimental que su amiga Teisa había estado probando antes de morir en la nebulosa carmesí. Una nave diseñada para pilotos con tiempos de reacción un 40% más rápidos que el estándar galáctico, tan sensible que los controles podían interpretarse como comandos fatales si el piloto estornudaba en el momento equivocado, y Brektal gruñó: si el humano va a morir, que muera en algo que valga la pena. Y le lanzó a Marcus un casco de vuelo que él atrapó con una mano mientras S.Y. Rael protestaba: esto es una locura, Brek, esa nave mató a Teisa, pero el cortano ya estaba conectando los cables de energía, diciendo: Teisa era una gran piloto pero sus reflejos estaban en el percentil 80 de su especie, hemos estado monitoreando al humano desde que llegó a la estación. Sus tiempos de reacción están en el percentil 99.6 de todas las especies registradas, y Marcus preguntó mientras examinaba el casco: ¿qué tan malo puede ser? Justo antes de trepar al cockpit del Sombra como si hubiera nacido para ello. Y S.Y. Rael tuvo aproximadamente 5 segundos para decidir si iba a dejar que este loco se matara solo o si iba a hacer su trabajo como su espada jurada, así que trepó a su propio interceptor gritando órdenes a su escuadrón: formación Delta 9, mantengan distancia del Sombra, el humano va a volar errático. Aunque honestamente esperaba que simplemente explotara en la plataforma de lanzamiento, pero entonces los motores del Sombra rugieron a la vida con un chillido agudo que hizo que todos en la bahía se cubrieran los oídos porque nadie había escuchado ese motor funcionar a plena capacidad. Teisa nunca se había atrevido a empujar más allá del 60% de potencia, y Marcus acababa de ponerlo en 90, y luego estaban en el espacio, expulsados de la bahía por los catapultas magnéticas, y S.Y. Rael vio en su pantalla táctica que los cazón habían desplegado sus propios cazas. Un enjambre de 200 pequeñas naves ágiles que se precipitaban hacia Centinela Prime como langostas hambrientas, y escuchó la voz del coordinador de batalla transmitiendo probabilidades de supervivencia, números que caían en picada con cada segundo que pasaba: 14%, 11%, 8%, y entonces Marcus habló por el canal común, su voz tranquila contrastando obscenamente con el caos, diciendo: comandante, confía en mí, y ella respondió: juré ser tu espada, no necesito confiar, solo obedecer, y él se rió, una risa corta y áspera, y dijo: bien, porque voy a hacer algo estúpido. Necesito que su escuadrón forme una punta de lanza detrás de mí, apunten a todo lo que dispare pero no intenten seguir mi trayectoria, y antes de que pudiera preguntar qué demonios significaba eso, el Sombra aceleró. Y la palabra aceleración no le hacía justicia porque la nave literalmente desapareció de la vista, convirtiéndose en una mancha en los sensores mientras Marcus la empujaba más allá de cualquier límite de seguridad, más allá de cualquier especificación de diseño, directamente hacia el enjambre enemigo. Y S.Y. Rael gritó a su escuadrón que lo siguiera mientras observaba horrorizada y fascinada cómo el Sombra comenzaba a bailar, porque no había otra palabra para ello. Marcus volaba ese interceptor hipersensible como si fuera una extensión de su cuerpo, girando, rotando, burlándose de la física con maniobras que generaban fuerzas que deberían haber convertido sus órganos internos en papilla. Pero aparentemente los humanos evolucionaron bajo mayor gravedad que el estándar porque él simplemente seguía volando, esquivando cientos de disparos de plasma por centímetros mientras su propio cañón trazaba líneas de destrucción a través del enjambre: un tiro, una muerte, un tiro, una muerte, eficiencia mecánica perfecta. Y S.Y. Rael se encontró coordinando a su escuadrón en la estela de destrucción que dejaba, recogiendo objetivos dañados, cubriendo sus flancos, y por primera vez desde que comenzó la batalla podía ver un camino hacia la victoria.
Estrecho como el filo de un cuchillo. Pero posible hasta que su sistema de alerta comenzó a chillar porque uno de los cruceros cazón había rotado para presentar su batería principal, 200 cañones apuntando directamente a su formación. Y tenían exactamente 3 segundos antes de que dispararan, no había tiempo para evadir, no había tiempo para nada excepto aceptar la muerte, pero Marcus ya estaba allí, el sombra materializándose entre su escuadrón y el crucero, y ella gritó no. Porque ningún caza, ni siquiera el sombra experimental, podía sobrevivir a una descarga de batería completa, pero entonces Marcus hizo algo que los analistas tácticos estudiarían durante décadas, activó todos los generadores de escudos de la nave simultáneamente, un proceso que normalmente requería rotación cuidadosa para evitar sobrecarga, y los empujó al 300% de capacidad mientras ejecutaba un spin longitudinal perfecto, convirtiendo el sombra en un escudo giratorio que dispersaba la energía del plasma en lugar de absorberla, y funcionó. Por los dioses ancestrales funcionó. La nave sobrevivió, pero a un costo terrible porque SY Rael podía ver en su pantalla que los escudos estaban colapsados, el casco estaba agujereado en 12 lugares, y el motor principal estaba fallando. Marcus estaba a la deriva, indefenso, y había 40 cazas enemigos convergiendo en su posición, y ella no pensó, solo actuó, porque eso era lo que significaba el pacto, ordenando a su escuadrón que formara un perímetro defensivo. Mientras ella aceleraba hacia él. Sombra moribundo extendiendo su propio campo de remolque para agarrar la nave dañada, y su sistema gritaba advertencias sobre el peso excesivo, pero lo ignoró mientras arrastraba a Marcus de vuelta hacia la estación, con su escuadrón luchando desesperadamente para contener la marea de enemigos, perdiendo naves, perdiendo gente. Texal desapareció en una bola de fuego, luego la joven Kyrie, luego Vortak el bromista. Cada pérdida un golpe a su alma, pero no podía detenerse, no podía abandonar a Marcus, no cuando él había hecho lo imposible por todos ellos, y finalmente, estaban dentro del perímetro de defensa de la estación, las baterías automáticas rugiendo a la vida, proporcionando cobertura. Y SY Rael prácticamente arrojó el sombra a la bahía de aterrizaje antes de seguirlo, estrellando su propio interceptor contra la cubierta con tanta fuerza que los amortiguadores se agrietaron, pero no le importaba, ya estaba fuera del cockpit, corriendo hacia el sombra, donde los técnicos estaban cortando la cubierta destrozada, y cuando finalmente extrajeron a Marcus encontró que estaba consciente, sangrando de una docena de cortes donde fragmentos del casco lo habían alcanzado, con al menos 2 costillas rotas por la forma en que respiraba, pero vivo, y cuando sus ojos se encontraron él dijo con voz ronca: supongo que estamos a mano, y ella se rió, una risa histérica que salió como un sollozo, porque este idiota humano acababa de sacrificar su nave para salvar a su escuadrón y pensaba que eso los hacía iguales, cuando en realidad solo profundizaba la deuda, solo hacía que el pacto fuera más fuerte, más absoluto, y fue entonces cuando la matriarca SY Let apareció en la bahía, todavía en sus vestiduras ceremoniales, y anunció con voz que resonó sobre el caos: la flota cazón se está retirando, han perdido 73 cazas contra nuestros 18, han visto lo que un solo humano puede hacer y tienen miedo. Y luego sus ojos encontraron a Marcus, y agregó humano Marcus Chen en nombre del Alto Consejo: me han autorizado a preguntar, ¿cuántos más como tú podemos esperar? Marcus tardó 3 segundos completos en procesar la pregunta de la matriarca, 3 segundos en los que SY Rael podía ver los cálculos sucediendo detrás de esos ojos marrones que habían visto demasiado en muy poco tiempo, porque esta no era solo una pregunta sobre números, era una pregunta sobre el futuro de su especie, sobre cómo la humanidad sería percibida en una galaxia que operaba bajo leyes que ellos apenas comenzaban a comprender, y finalmente él respondió, con esa honestidad brutal que parecía caracterizar a su gente: matriarca, no soy especial, soy literalmente promedio según los estándares de mi mundo. Hubo 50 soldados en mi unidad de entrenamiento básico que me superaban en combate cuerpo a cuerpo. Al menos 20 que eran mejores tiradores, una docena con mejores tiempos de reacción. Mi comandante en la Tierra probablemente me habría dejado en la reserva si no hubiera sido voluntario para el programa de contacto interestelar. Y el silencio que siguió fue tan denso que SY Rael sintió que podría cortarlo con sus garras, porque si Marcus era promedio, si había millones como él o mejores esperando en ese pequeño planeta azul en el borde de la galaxia, entonces todo el equilibrio de poder que había existido durante 1000 años acababa de volverse obsoleto, y la matriarca intercambió una mirada con el general Caxtor, quien había llegado a la bahía junto con medio Alto Consejo. Aparentemente la batalla había sido lo suficientemente significativa como para que abandonaran la seguridad de sus cámaras protegidas,
y el general preguntó con su voz de grava, ¿por qué tu mundo produce guerreros tan efectivos? ¿Humano, modificación genética, condicionamiento desde el nacimiento, selección artificial? Y Marcus negó con la cabeza, haciendo una mueca de dolor porque el movimiento claramente le dolió las costillas rotas, y respondió: nada de eso, general, solo historia, supongo. Hemos pasado los últimos 10.000 años matándonos unos a otros en formas cada vez más eficientes. Hemos tenido 2 guerras mundiales en el último siglo que mataron a casi 100 millones de personas combinadas, hemos inventado armas capaces de vitrificar continentes enteros. Y de alguna manera sobrevivimos a todo eso y decidimos que quizás deberíamos intentar llevarnos bien, pero el entrenamiento permaneció, la capacidad permaneció. Porque en el fondo sabemos que el universo es peligroso y que la paz solo dura mientras seas lo suficientemente fuerte para mantenerla, y Rael vio el horror y la fascinación mezclarse en los rostros del Consejo, porque ninguna de las 100 razas había experimentado conflicto global de esa escala. La mayoría había alcanzado la paz planetaria antes de desarrollar armas de destrucción masiva, habían evolucionado con suficiente racionalidad colectiva para detener la masacre antes de que alcanzara niveles de extinción, pero los humanos, los locos humanos hermosos y terribles, habían bailado con la aniquilación y habían elegido retroceder en el último momento posible, y ahora traían esa experiencia, ese filo letal templado en siglos de guerra, a las estrellas, y el patriarca Zenokei habló finalmente. Su voz antigua pesada con implicaciones que Rael apenas podía comenzar a desentrañar, diciendo: hay una flota cazón regresando a su espacio natal ahora mismo, contando historias sobre el demonio humano que voló como los dioses de las leyendas. Y cuando esas historias se difundan, cuando las otras razas escuchen lo que sucedió aquí hoy, habrá consecuencias. Algunas razas querrán aliarse con la humanidad, otras querrán eliminarlos antes de que se vuelvan demasiado poderosos. Has puesto un objetivo en la espalda de tu especie, Marcus Chen. Espero que tu gente esté preparada para eso. Y Marcus se levantó lentamente de la camilla médica donde los técnicos estaban tratando de escanear sus heridas, ignorando sus protestas, y miró directamente al patriarca sin un ápice de miedo o deferencia. Y dijo: Patriarca, mi gente ha tenido objetivos en la espalda desde que bajamos de los árboles y decidimos caminar erguidos, hemos sido presas, hemos sido depredadores, hemos sido ambos simultáneamente y siempre hemos sobrevivido, así que sí. Estamos preparados y más que eso, estamos dispuestos a ayudar a aquellos que nos ayuden, y sus ojos se deslizaron hacia Rael cuando dijo eso último, y ella sintió algo cálido expandirse en su pecho, algo que trascendía el pacto de sangre, algo más personal y aterrador, y la matriarca Let capturó ese momento porque era brillante a pesar de su edad, y dijo: comandante Rael, propongo una misión, llevarás al humano de vuelta a su mundo natal, abrirás negociaciones formales con su gobierno, y si son la mitad de impresionantes que este espécimen sugiere, forjaremos una alianza que hará temblar a las estrellas. ¿Aceptas? Y no era realmente una pregunta porque las órdenes de la matriarca eran absolutas, pero Rael apreciaba la cortesía del gesto y respondió: acepto, mi matriarca, mientras su mente ya estaba corriendo con las implicaciones, meses en viaje espacial en estrecha proximidad con Marcus. Tiempo para entender realmente a este humano que había capturado una flecha envenenada y su corazón en rápida sucesión, y Marcus preguntó: ¿cuándo partimos? Como si no acabara de sobrevivir a un crash que habría matado a la mayoría de los pilotos. Y Rael respondió: tan pronto como puedas caminar sin sangrar por todas partes, lo que lo hizo sonreír de nuevo, pero esta vez había algo diferente en esa sonrisa, algo más suave, y las siguientes 3 semanas fueron un torbellino de preparativos, seleccionando una tripulación, equipando una nave diplomática clase embajador, soportando interminables briefings sobre protocolo y política, y en algún lugar en medio de todo eso Rael encontró tiempo para visitar a Marcus en su cuartel de recuperación, encontrándolo haciendo ejercicios de rehabilitación que su médico definitivamente no había aprobado, porque aparentemente los humanos sanaban más rápido cuando ejercitaban los músculos dañados en lugar de dejarlos descansar, lo cual iba en contra de toda lógica médica galáctica, pero funcionaba de todos modos, y él la saludó con: comandante. Vino a regañarme por no seguir órdenes del médico y ella se sentó en el borde de su cama, un gesto íntimo que habría escandalizado a cualquier observador de su casa, y dijo: vine a preguntar algo que debería haberte preguntado hace semanas. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué atrapaste esa flecha? No me conocías. No me debías nada, pudiste haberte quedado en cobertura y dejado que la naturaleza siguiera su curso, y Marcus detuvo sus ejercicios,
su expresión volviéndose seria, y respondió porque podía, porque vi la flecha y supe que podía alcanzarla, y en el entrenamiento nos enseñan que si puedes salvar una vida y eliges no hacerlo, entonces esa muerte es tu responsabilidad, así que realmente no fue una elección en absoluto, y ella inclinó la cabeza estudiándolo. Este humano imposible con su moral simplista y su valentía insensata, y preguntó, ¿y el veneno, sabías que sobrevivirías? Y él se rió, diablos no, pensé que estaba muerto, pero preferí morir salvando a alguien que vivir sin intentarlo, y fue esa admisión, esa honestidad cruda lo que finalmente rompió las últimas barreras alrededor del corazón de S.Y. Rael, y se inclinó hacia adelante, tocando su frente con la de él en el gesto de afecto más íntimo de su especie, y susurró, juré ser tu espada, Marcus Chen. Pero creo que me he convertido en algo más, y sintió su respiración contra sus escamas cuando él respondió, sí, creo que sí, y se quedaron así, dos guerreros de mundos imposiblemente diferentes, unidos por una flecha que nunca encontró su objetivo. Hasta que la alarma de comunicación sonó anunciando que la nave estaba lista, que era hora de llevar al humano a casa y cambiar la galaxia para siempre, y mientras caminaban juntos hacia la bahía de lanzamiento, con su escuadrón superviviente formado en guardia de honor, S.Y. Rael pensó en ese momento en Cora, 7 en la mano extendida que había atrapado la muerte del aire, y supo con absoluta certeza que el universo nunca volvería a ser el mismo, porque la humanidad había llegado a las estrellas. Y traía consigo todo su caos, toda su violencia, toda su capacidad imposible para el sacrificio y el heroísmo, y por primera vez en sus 30 años de servicio militar, S.Y. Rael sintió algo parecido a la esperanza para el futuro. Un futuro donde una flecha envenenada había forjado un vínculo entre especies, donde ella le había entregado su vida y él la había aceptado con la gravedad que merecía, donde juntos escribirían una nueva página en la historia galáctica con sangre, honor, y algo que se parecía peligrosamente al amor.